Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms. Y en el día de hoy hablaremos si merece la pena o no invocar a Eon en su invocación de fragmentos, en el evento de su invocación de fragmentos, que ya está disponible y que ya podéis ir consiguiendo. Ya veis por aquí, si vamos por aquí, veis que tenemos un calendario donde nos dicen los eventos y futuros eventos que va a haber. Los eventos están en verde, los fragmentos que podemos sacar de cada evento y los, los torneos que son los rojos y los fragmentos que vamos a poder sacar en cada torneo. Importante, chicos, y es lo que vamos a ver, si merece la pena sacar a Eon, conseguir a Eon, es decir, ir a por sus fragmentos o dedicarnos a otras cosas y seguir farmeando a lo nuestro. Vale, vamos a ir al personaje y vamos a hablar un poquito sobre él. Vamos a ir por aquí y ahí, vamos a estar por aquí. Bien, ¿qué es Aeon? Pues Aeon es general de los malditos. Primera cosa que ahí nos deja ver, que es que si no tenéis a Morrigan, yo sí la tengo, pero si no la tenéis, muy importante, yo ya os empezaría a recomendar que obtengáis a Aeon por los beneficios que os va a dar. ¿Qué beneficios os va a dar? Pues bueno, aumenta los atributos básicos de los miembros de la facción en un 10% y los miembros de la facción infligen un 20% más de daño a los enemigos afectados por efectos de control como aturdimiento, congelación e inmovilización. Así que, chicos, si no tenéis a Morrigan, si tenéis a Morrigan, pues igual yo me lo pensaría un poquito, pero siempre no está de más tenerla. O sea, siempre es mejor tener al héroe por si acaso. Además, luego le pueden hacer un reward el día de mañana o lo que sea. Así que yo de momento empezaría diciendo que si podéis, que la saquéis, si no la tenéis. Bien, vemos por aquí que es un personaje mago de daño mágico, como no. Vemos el alcance que tiene. Veis que tiene también una rayita de casillas por la parte trasera. No todos los héroes atacan hacia atrás. Esto es una ventaja que nos da para ciertas etapas. Así que, chicos, muy importante también esa rayita que da hacia atrás. Es un personaje de control y de condición negativa por los debuffos que pone, que ahora vamos a ver a continuación en sus habilidades. Bien, ¿cuáles son sus habilidades? Pues en el ataque básico lo que tiene es que los ataques infligen daño mágico a un enemigo. Podemos mejorarlo a nivel 2 o a nivel 3, que lo que nos va a hacer es mejorar la regeneración periódica de furia en un +3 y la regeneración periódica de furia en un +3 adicional. Eso en el básico, parece que tampoco es que sea demasiado potente, pero ya digo que si lo unimos a que puede atacar a los enemigos de la fila trasera, pues eso le puede dar una cierta ventaja. Bien, otra habilidad pasiva que tiene es que Vórtice de la Muerte y los ataques básicos aplican vulnerabilidad física y vulnerabilidad mágica a sus objetivos. ¿Qué quiere decir? Pues que le vamos a meter daño físico recibido en un +12%, es decir, le vamos a romper su defensa física, y le vamos a romper también su defensa mágica, y también le vamos a poder hacer un 12% adicional de daño mágico. Todo esto pues podemos aumentarlo subiendo de nivel la habilidad, como puede ser en daño recibido por los enemigos en un +2%, daño recibido por los enemigos en un +2%, en otro 2 y en otro 2 en el nivel 5. Así que se puede mejorar bastante esta habilidad. Y luego en su definitiva lo que vemos es que tiene invocar una fuerza gravitatoria que inflige un 70% de daño en área por segundo a los enemigos afectados durante 4 segundos. Además, atrae hasta 8 enemigos cercanos hacia el centro con una fuerza de por 1 y les aplica ralentización. Con lo cual es muy buen personaje si vamos a llevar con otros personajes que atacan en área, por ejemplo, para incursión de equipo 1 y poder hacer ahí mucho daño a todos los enemigos, ya que les va a arrastrar a todos hacia el centro. Me parece una habilidad muy buena para sobre todo eso, para la incursión de equipo 1. Me parece una habilidad muy buena. Si no tenéis personajes mejores, chicos, yo os recomendaría que vayáis a por ella y que intentéis sacarla. Luego esto se puede mejorar a nivel 2, duración +1 y daño +10%, coste de la habilidad -40 y furia inicial +40 a nivel... O sea, la podéis mejorar bastante. Fijaros que el daño puede subir bastante, el coste de habilidad bajar bastante y la furia inicial también subirla bastante, con lo cual creo que es una habilidad definitiva muy buena. Y como ya hemos hablado, pues también la habilidad que tiene al ser general de facción. Luego en el despertar, pues bueno, en el despertar ya sabemos que todos los despertares lo que van a hacer va a ser mejorarnos las habilidades o darnos lo que son atributos adicionales.
Así que chicos, y es un personaje épico, siempre lo digo en los vídeos, que es mucho más fácil maxear a un personaje épico que a un legendario, con lo cual depende qué personajes, a veces igual nos compensa más mejorar ese personaje épico, o si no tenemos ciertos legendarios que puedan suplir a este personaje épico o que sean mejores, nos va a venir muy bien para el team, para seguir avanzando en vuestro avance de cuenta y en vuestras incursiones. Así que chicos, pues bueno, yo mi recomendación definitiva es que intentéis sacarla. Solamente me pensaría en no ir a por ella si tenéis a Morrigan, solo a Morrigan, pero si no, ir a sacarla. Si os hacen falta magos, sobre todo, ni os lo penséis. Y si no tenéis a Morrigan, como general de facción, yo creo que es un personaje muy interesante, así que chicos, no lo penséis mucho y intentar ir a sacarla. Ya me dejaréis en los comentarios, ya me diréis si vais a ir a por ella, qué es lo que vais a hacer, si la veis un personaje fuerte o no, dejádmelo en los comentarios. Y ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Watcher of Realms. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!